continuamente cerca de Dios, porque cuando estamos cerca de Dios, el diablo no puede venir a tentarnos y a humillarnos y a que caigamos en pecado. Ni venir a decirnos, no, es que no eres suficientemente bueno para Dios. Eso es un ataque diabólico, no eres suficiente bueno para Dios. Por lo tanto, no puedes servirle. Eso es diabólico al 100%. Pero eso viene a nuestras vidas. Y este siervo de Dios descubrió eso, que el Señor le mostró. Tienes que acercarte a mí, estás lleno del Espíritu Santo y no te preocupes en ser bueno, yo te daré lo que te haga falta. Amén. Y no tendrás que estar luchando con tus fuerzas cada día, cada momento. Muy importante, para que no fracasemos ni caigamos en la tentación del diablo. No eres suficiente bueno para servir a Dios. El Señor nos ha elegido y por lo tanto somos suficientes para el Señor. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Espero que el Señor nos haga bien con su palabra, porque su palabra es el alimento para nuestra alma. Y vamos a Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Perdón, hasta el 9. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar para aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y con una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, en el lado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hasta aquí la palabra de Dios, que es más que suficiente para que meditemos en ella, porque es una palabra preciosa. La verdad es que la palabra del Señor cada día nos revela cosas nuevas. Dice que por aquel tiempo Herodes Antipas primero, que era nieto de Herodes el Grande, el más cruel de los reyes de Judá, la que mandó matar a los niños menores de 2 años en Belén para matar a Jesús, y no lo consiguió porque el ángel de Dios le anunció, le dijo a José, sal de inmediato, que el rey Herodes ha mandado matar a los niños. Pues el nieto ya venía de una descendencia de criminales, reyes dictadores malvados. Pues en aquel tiempo, no sabemos exactamente cuándo era, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La iglesia tenía un poder grande, estaba predicando el evangelio, se estaba extendiendo a derecha, a izquierda, hacia adelante, hacia atrás, y se iba extendiendo también por otros países. Y él dijo, pues la clave está aquí, de aquí han salido, si yo consigo matarlos, pues se acabó. Ya no podrán hacer nada. Esa es la idea, que por un lado no viene precisamente del rey Herodes, viene de otro más alto, del mismísimo diablo, que siempre está en contra de la obra de Dios, del reino de Dios, y siempre utiliza a personas para cortar el evangelio, para que se paralice y que no siga prosperando, y siempre utiliza a personas cuanto más carnales y más afines al diablo, mucho mejor para utilizarlas. Entonces cogió a este hombre, nieto de Herodes el Grande,
Herodes Antipas Agripa I, y mandó coger a algunos de la iglesia. Sabían dónde estaba la iglesia y cogió a un grupo. No dice exactamente cuántos. Lo que sí dice es que el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Cogió para maltratarlos y mató a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Esto dicen que era hermano de Juan. Eran hermanos, le llamaban los hermanos del trueno, pero que Jesús, con su toque maravilloso, a Juan lo hizo el apóstol del amor, y Jacobo, columna de la iglesia del Dios vivo. Amén. ¿Sabéis que cuando la primera reunión que dicen el primer concilio, yo esto de concilio, yo paso mucho de concilio, la primera reunión que tuvo la iglesia en Jerusalén para debatir si tenían que circuncidarse y todo esto, luego tuvieron alguna más, pero muy pocas realmente, pero eran cuestiones importantes. Pues la primera reunión que tuvieron la presidió Jacobo, este que mandó matar. Tenía un peso muy importante en la iglesia de Jerusalén. Era un pilar de esa iglesia. Era un hombre muy convertido, muy lleno de Dios. Cuando subieron al monte Tabor, a la transfiguración, ¿quién estaba? Pedro, Juan y Jacobo. Era un líder nato, era un hombre de Dios maravilloso, era el pilar. Entonces, en la primera reunión que tuvo la iglesia importante, él fue el que presidió. No estuvo presidiendo la iglesia Pedro, no, ni Juan, ni los otros apóstoles. La presidió Jacobo. ¿Por qué? Porque era un hombre muy lleno de Dios y con su palabra era muy importante. Reconocían la autoridad, la unción que tenía él. Y como sabían, Herodes se informó porque tenía informadores, espías, sabía lo importante que era para la iglesia este hombre. Y dice, si mato a este, la iglesia se hunde. Y empezó matando a este. Dice que lo mató a espada. Realmente lo decapitó, le cortó la cabeza. ¿Sabéis a quién le cortaron también la cabeza? A Juan. A Juan el Bautista. Era uno de las muertes más ignominiosas, es decir, más aborrecibles de los judíos. No le gustaba que le cortaban la cabeza. Preferían cualquier otra herida antes que cortarle la cabeza. Era aborrecida por los judíos. Era una muerte muy aborrecida por los judíos. Así como los romanos lo hacían porque es una muerte rápida que no causa dolor. Sin embargo, para los enemigos o para los criminales, utilizaban la cruz para que sufrieran al máximo. A los mismos romanos utilizaban la espada, cortaban la cabeza porque era muy rápido la muerte. Pero había otra forma de matar, pero cortar la cabeza era realmente aborrecible a los judíos. No gustaba esa muerte. Había muchas maneras de morir, pero esa no gustaba a los judíos. Sin embargo, dice la palabra, versículo 3, que viendo esto agradó a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Es decir, cuando vio que los judíos se alegraban, los que no eran cristianos, sino que eran judíos que no estaban con la ley, se alegraron, hombre, han matado a este, ya esto se va a desaparecer, y los cristianos van a desaparecer, y se alegraron. Y viendo que se habían alegrado, dice, pues nada, ahora prendo al otro líder. Si mato a los dos líderes, se acabó la iglesia. ¿Entendéis? Es diabólico, al 100%. Dice la palabra de Dios que cuando muerto el pastor, las ovejas se dispersan. Está escrito una palabra refiriéndose a Cristo cuando murió en la cruz, y que las ovejas en un momento parece que los apóstoles se dispersaron, como que ya no habían perdido la esperanza, que hasta que resucitó Cristo, y dijeron, madre mía, hemos hecho el indio. Entonces volvieron otra vez con fuerza a predicar el Evangelio, porque se creían que ya se había acabado todo, y no era así. No habían comprendido el mensaje de Jesucristo. Así que dice que como agradó a los judíos, prendió también a Pedro. Dicen que eran los panes sin levadura, dice que eran tiempo de racimo, que eran 7 días que tenían que estar
así, sin levadura, para la Pascua. Versículo 4, dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que custodiase, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Es decir, sacarlo al pueblo, presentarlo y matarlo. Esa era la idea de Herodes Agripa I, creo que sí. Herodes Agripa I. Esa era la idea. Presentarlo y matarlo. Y dice que lo puso en la cárcel. Pero fijaos, ¿cómo lo puso en la cárcel? De 4, fijaos, 4 grupos de soldados cada uno. De 4. ¿Sabéis por qué 4 grupos de 4? Que eran 16. Porque las vigilias, la noche empieza en el pueblo judío desde las 9, 10, 11 y 12. La primera vigilia son 3 horas. En esas 3 horas se cambiaban el turno de 4 soldados. 2 en la puerta y 2 con Pedro. La segunda vigilia a las 12, así hasta las 9 de la mañana. De 4 en 4 en cada vigilia. Turnando. Es decir, dijeron, este muere seguro y nos lo cargamos. ¿Sabéis quién hizo otra cosa muy parecida? Pilatos. Pilatos en la tumba de Jesús la selló, pero no fue con un sello así. La cerró y puso una guardia de soldados allí, continuamente que vigilaran, hasta que vino un ángel y se le acabó el rollo. Lo mismo, este quería asegurarse que Pedro estuviera en la cárcel y que lo mataran. Se lo quería asegurar bien. Y además no pusieron soldados de los judíos, pusieron soldados romanos. Y esos no se andaban con chinitas, esos iban a lo que iban. Además, los otros quizás no pasara nada. Pero los soldados romanos, si se escapaba preso, lo pagaban con su vida. Estaba escrito en la ley de los romanos. Así que se propuso sacarlo después de la Pascua. Dice, así Pedro estaba custodiado en la cárcel. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba continuamente. ¿Y sabéis cuánto tiempo estuvo orando? 7 días. Los panes sin levadura, que en otra parte le llaman acimo, que no pueden comer pan con levadura. 7 días estuvieron orando. Curiosamente, 7 días es el número perfecto. Y por supuesto, como los habían perseguido, no estaban en la iglesia, sino estaban en casas, porque era un riesgo que los pudieran coger también a ellos. No estaban en la iglesia, ni en el templo, sino que se reunían por las casas, pero seguían orando y sabían que Dios tenía poder. Versículo 6 dice, cuando Herodes les iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Sabéis cómo estaban? El soldado estaba con la mano esta libre, con esta encadenada a la mano derecha de Pedro, y el otro soldado lo mismo con la otra mano, y la mano derecha siempre libre, a la izquierda, siempre lo ataban a la izquierda, porque si ocurría algo tenían la derecha como en la espada, y la otra lo tenían encadenado, es decir, uno ahí y otro ahí, y él en el medio, con 2, y luego en las puertas, fuera de la cárcel, 2 soldados también romanos. Imaginaos, para que se escaparon. ¿Cómo lo habían hecho? Pero lo que no contaban es que Dios tiene el poder, la autoridad, el reino, el gobierno de todo, y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y los planes del hombre quedan desbaratados cuando Dios tiene un plan por encima de eso. Así que dice el versículo 7, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, en el lado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y las cadenas no eran cualquier cosa, estaban rematadas muy bien por gente que hacía la obra a esa conciencia. Allí no te quitabas eso, a menos que viniera un herrero especializado para quitarte las cadenas.
Y nada más venir el ángel, dice que la luz del ángel resplandeció en la cárcel. Lo que no sé si lo verían los soldados, seguramente no lo verían. Porque no se enteraron de nada, pero la luz entró. Y solamente lo vio Pedro. Muchas veces veremos ángeles, solamente aquellos que creemos en Cristo. ¿Por qué no creen en Cristo como van a ver ángeles? Solamente tenemos el gran privilegio de los cristianos, los hijos de Dios, de ver ángeles, de ver visiones y de ver las maravillas de Dios, porque creemos y aceptamos y necesitamos el poder y la gloria de Dios. Levántate pronto, y dice que las cadenas cayeron de inmediato. Muchas veces los cristianos tenemos también cadenas que no se ven, que son interiores, y que el Señor tiene que romperlas para que podamos servir de verdad. Él las tenía y no podía salir para servir al Señor, y Dios las rompió. Pero también hay cristianos que no sirven a Cristo, que no sirven al Señor, y tienen cadenas espirituales dentro de sus vidas, como dice el Señor. Y unos están, como dice Ezequiel, que unos están a la altura del tobillo en las cosas de Dios, otros por la mitad y otros nada con el Señor. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos por aquí o estamos nadando en las cosas de Dios? ¿O están algunos en los tobillos? Los que están en los tobillos son los que menos sirven a Dios, porque no tienen el fuego del Espíritu Santo. Y sin el fuego del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso dijo Jesús que unos trabajan al 30, al 60 y al 90%. Según esté lleno del Señor, trabajarán más o trabajarán menos. Les cayeron las cadenas. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Todo eso no lo podía hacer Pedro si hubiera tenido las cadenas. No se puede hacer nada cuando se está encadenado. Pero cuando somos libres y el Señor está a nuestro lado, podemos hacer muchas cosas. Muchas cosas. Así que él dice que cogió, se envolvió el manto que tenía para pasar la noche. Seguramente allí hacía frío, aunque era un tiempo de verano. Y él le siguió. Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro estaba, que no sabía dónde estaba. No sé si se creía si era una visión o era real. A veces creemos que el Señor está con nosotros, pero que está un poco lejos. Y que quizás no puede atender nuestras necesidades. O quizás creemos que no tiene poder. Podemos pensar eso. Podemos pensar eso. Pero no es real. Dios tiene poder. Y está muy cerca de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nos falta mucha fe. Nos falta fe. Y confianza en el Señor. Depositar en Él nuestras cargas es lo mejor que nos puede pasar. Y confiar en Él. Nunca intentes solucionar tus problemas, porque a veces, por muy pequeños que sean, tú no los puedes solucionar. Y a lo mejor otros que son muy grandes, a lo mejor los puedes solucionar, pero no los solucionas bien. Mientras que el Señor, sean pequeños o grandes, los solucionará bien. Siempre, porque Él es el Señor. Así que imaginaos la sorpresa de Pedro. No sabemos sus pensamientos, pero él sabía lo que había dicho Herodes, que al día siguiente lo iban a presentar y lo iban a matar. Y que esa era su última noche. Eso es lo que pensaría Pedro. Pero no sabía Pedro que el Señor iba a actuar. Y no era solamente porque el Señor tenía unos planes, sino porque detrás estaba la iglesia de Cristo orando. Amén. Detrás estaba una iglesia orando. Y las oraciones de los santos son muy importantes delante de Dios. Y el Señor atendió la oración. 7 días estuvieron orando, hasta que Dios mandó un ángel y le sacó.
a Pedro y rompió las cadenas. Nunca nos cansemos de orar por este mundo, por nuestros hermanos y por las necesidades que tiene la Iglesia del Señor. Porque el Señor actuará y tenemos que tener fe y confianza, porque Él es poderoso. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a